Bienvenidos a Radio Pulso en su sección de análisis. Hoy estamos con el cientista político Marcelo Soler Vicens. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. Con él vamos a hablar de Venezuela, un tema que se ha ido dejando de lado en este último tiempo debido a que los medios determinaron que ya no se hablaba y se habla cuando se determina cierta, digamos, línea editorial. Ha pasado que ha quedado como en silencio luego de que hubo mucho ruido desde enero, después el 30 de abril, con el último intento de golpe de Estado que hubo en ese país. Y se observa que el gobierno sigue contando con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las barriadas populares, o sea, elementos, digamos, que permanecen, elementos de permanencia. Se habla en estos momentos también de una guerra híbrida, que se llamaría así, y que se inscribe entonces en el marco de lo que Estados Unidos está haciendo para enmarcar todo esto en sanciones y provocar el derrocamiento del gobierno y de la revolución bolivariana. ¿Cómo ves tú, Marcelo, sobrevivirá esta revolución bolivariana? Bueno, yo creo que por el momento el futuro es incierto. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay varios elementos que están en juego. En primer lugar, puede decirse que la oposición no ha cejado en sus intentos golpistas, la oposición en Venezuela, y continúa. En segundo lugar, puede señalarse de que Estados Unidos y sus representantes, los halcones de Washington, como se les llama, Elliot Abrams, que se conoció en Nicaragua, Mike Pompeo y Mike Pence, entre otros, no cejan en su intento de derrocar a el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y quizá por eso no se ha escuchado tanto en los últimos tiempos, porque el elemento que hace que sea más difícil predecir, por ejemplo, que simplemente el uso de la fuerza que tiene Estados Unidos determinaría de que finalmente cae el gobierno, es porque este conserva un apoyo importante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que no es el caso en otros países donde han habido golpes de Estado. Y en segundo lugar, puede decirse contar también con un apoyo popular, estructural, una especie de relación que se construyó con las barriadas populares, entre otros. Claro, con consejos comunales, las misiones, esos diferentes elementos. Y por otro lado, además, hay que señalar de que efectivamente se construyó un Estado de Derecho bolivariano, que es la Constitución que es de los primeros años de la Revolución Bolivariana, en el 99, que fue apoyada en plebiscito, y que eso hace que, por ejemplo, no se puedan aplicar soluciones como la que se hizo en Brasil contra el Partido de los Trabajadores en el caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico o la Fuerza Armada, pero en este caso el sistema jurídico no está del lado de la fuerza golpista. Y en esa misma medida entonces, pero eso no indica, porque como tú señalabas, vale decir, la perspectiva de la revolución bolivariana, por un lado hay un cierto desgaste, por otro lado hay crisis económica, es indudable. Esto no coincide con una crisis social, porque a diferencia de otros países latinoamericanos que han sufrido la caída del precio de las commodities, como se llama, que son las materias primas, simplemente, lo que hay es una guerra híbrida, que se le llama así, por señalarla de alguna manera, que combina diferentes estrategias y sobre todo la estrategia de comunicación. Y eso hace que, por ejemplo, la única vez que sale la información sobre Venezuela en los grandes medios internacionales es cuando hay posibilidades de que sea derrocado el gobierno. Pero no sale la parte cotidiana de la fuerza. La vida misma de los venezolanos allá. Y dado este contexto latinoamericano que estamos acostumbrados a golpes de Estado desde México hasta Chile, ¿cómo se explica que Guaidó no dé en el clavo, entre comillas, a pese a que tiene el respaldo de Estados Unidos? Tú lo has dicho ya en una cierta medida por el apoyo popular, claro. Pero es un hecho casi inusitado, que con tanta insistencia no se haya concretizado el golpe. Yo creo que hay varios factores. Quizás uno de los más importantes es precisamente que se trata de una derecha golpista que se trata de reconstruir después lo que fue el fracaso del punto fijismo. El punto fijo fue un acuerdo en el año 58 que se hizo entre Acción Democrática y el COPEI, la democracia cristiana, y que gobernó en forma alternada
Venezuela sin problemas, puede decirte, hasta el comienzo de los años 80, pero ahí vino la crisis del petróleo y eso produjo una situación de crisis económica que llevó a, digamos, una crisis del sistema político. Un poco puede decirse es como si fuera la crisis de la concertación en el caso de Chile, pero que llevó a un desplome de los partidos políticos. Y eso permitió entonces que entrara lo que era el movimiento bolivariano, el movimiento Quinta República, después de las elecciones del 98. Y que se establecieron entonces ese tipo de gobierno. Entonces los partidos políticos después, tanto el COPEI como Acción Democrática, no se han podido recomponer y sin embargo ha surgido lo que es una derecha de carácter más golpista, inmediatista, que se construyó un poco en torno a lo que se llama la imagen de cambio de régimen. Y por eso sus principales líderes estuvieron ligados al intento de golpe en 2002, a lo que han sido constantes las guarimbas que se llaman. López y Guaidó. Y el fenómeno Guaidó, que en la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pensó, o los halcones de la Casa Blanca, los que señalábamos anteriormente, creyeron que efectivamente bastaba con un apoyo de Washington para que se desplomara un gobierno impopular y que no contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, más que porque le ofrecía prebendas. Por lo tanto, bastaba con ofrecer un cambio de situación para que esto se desplomara. Incluso si la gente va a ver, hay revelaciones. Por ejemplo, Washington Post reveló que en realidad el problema de esta derecha es que no es una derecha que construya base social. Sí tiene esta especie de movimiento que se construye a través de guarimba o de ese tipo de cuestiones, pero no ha construido una estrategia social que le permitiría ganar elecciones. Claro, incluso convocar a un paro, como alguien leí hace poco, si tuviera un poder de convocatoria, llamar a paro, por ejemplo, hubiera sido una medida de desobediencia civil, entre otras potenciales. Y veamos un poco la parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el elemento diferente, distintivo en relación a América Latina también acá? ¿Por qué acá es distinto? Bueno, yo creo que en cierto punto, y es lo que requiere un análisis que tiene que ver con el carácter del proceso bolivariano, es que en realidad la ausencia de partidos políticos fue un poco al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas, que se construyó un movimiento importante ligado a una cuestión histórica de Bolívar. Y esto empezó incluso, puede decirse, con el movimiento del Bicentenario 200, que se llamaba, en 83, que lo creó de forma menos secreta Hugo Chávez, después de haber visitado lo que es la experiencia del socialismo militar peruano, ¿no? Porque él cuando era cadete fue a Perú y vio ese proceso que en Perú significó nacionalizaciones, hacer una reforma agraria y elementos, se suponía. No tanto una experiencia quizás socialista como tal, pero una experiencia nacionalista y desarrollista. Es decir, un poco revertir lo que siempre pasó en nuestros países, revertir que el poder ya no esté en las oligarquías, sino que más bien en bases populares, a nivel de Fuerzas Armadas. Exactamente. Entonces después, cuando vino lo que fue la crisis del modelo del puntefujismo, y hubo el famoso Caracazo, que fue la crisis que se produjo en Venezuela a fines de los años 80, y después en 1990 cuando Carlos Andrés Pérez hace un plan económico que significaba seguir lo que decía el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto política neoliberal y todo eso. Viene el intento de golpe de Estado del 92 de Hugo Chávez y con Díaz Cabello, que en la práctica constituye entonces un núcleo y se forma el movimiento bolivariano, que no participa en las elecciones del 95, pensando que en realidad se mantenía como una corriente de opinión para plantear una solución y un cambio a la Constitución. Terminar con la Cuarta República, que se llamaba, y instalar una Quinta República. Pero el hecho de que algunos que pertenecían a ese movimiento sí se presentaron a las elecciones, se vio que la salida electoral era
una salida factible según los analistas, y eso llevó entonces que se constituyera el movimiento Quinta República, en el cual estaba incluso el movimiento al socialismo, otros partidos de ese tipo, algunos se escindieron después, y ese movimiento entonces se tradujo en que fuese a partir de las fuerzas más bolivarianas, que hubiese un discurso, una narrativa en torno a la cual se construía lo que era la experiencia bolivariana. Y yo creo que eso funciona hasta hoy día, lo que desarrolla a nivel de cuadros, a nivel de la base del ejército, una actitud positiva con respecto al proceso bolivariano. No, es decir, no tiene nada que ver con lo que llamábamos nosotros antes, en nuestros países la doctrina de seguridad interior del Estado, todo eso que venía de Washington, es como un nuevo orden. Claro, se trata de una experiencia entonces en la cual el aspecto, yo diría, del ejército, las Fuerzas Armadas, es constitutiva de ese proceso. Y eso hace que, bueno, por un lado hayan problemas, ¿eh? Vale decir que el peso que tienen a nivel político las Fuerzas Armadas es importante, mantienen su estructura y todo eso, pero se trata en la práctica de una experiencia interesante, lo cual hace que algunos incluso lo plantean como un modelo militarista, ¿no? Que puede limitar cierto aspecto de democracia o lo que se quiera, pero es un elemento que debe contarse para lo que asegurar la sobrevida del proceso bolivariano. ¿Qué perspectiva justamente tiene esto? Digamos, ¿cómo se puede ver los siguientes pasos? Tú como analista, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el otro elemento esencial tiene que ver con el apoyo popular. Vale decir, si hay algo que la experiencia de estos últimos 6 meses, hasta la que fracasó en el caso de Juan Guaidó, que efectivamente no fue capaz de montar un movimiento de resistencia popular que mostrara a Washington, mostrara al mundo que efectivamente era un presidente designado, como se le llama, el presidente encargado, autoproclamado. A lo cual lo único que le faltaba era tener el poder porque se lo impedía una dictadura. No es así. En la práctica, las movilizaciones sociales organizadas por el gobierno son más numerosas, con más gente que las que organiza la derecha. Al final terminó, por ejemplo, el 30 de abril, cuando se hizo el intento de golpe de Estado, terminó confinado a lo que es el barrio más rico de la región y con un grupo de gente, etc. Por lo tanto, incluso eso se ve en la terminología que se usa en la prensa internacional cuando se habla de Juan Guaidó. Al principio se le señalaba impresidente como casi en ejercicio legal. Hoy día se le habla principalmente como apoyado por la comunidad internacional, o incluso se plantea al opositor, siendo que se supone teóricamente que él estaría seguro. Por lo tanto, yo creo que efectivamente la diferencia más importante es que este año, aunque siempre Washington estuvo detrás, hay que recordar que en 2017, cuando se forma el Grupo de Lima, la crisis venezolana se internacionalizó. Aparentemente a través de los gobiernos de derecha, que volvían gobiernos de derecha en América Latina. Claro. Se suponía que Venezuela era el próximo en caer en un gobierno de derecha. Existía la experiencia de Honduras, de Zelaya, que se cumplieron hace poco los 10 años de lo que fue su derrocamiento por medio del Estado de Derecho, porque fue el Congreso que lo destituyó, o digamos el caso de Paraguay, que también ocurrió esos golpes blandos o golpes de ese tipo, que en el caso se iba a hacer. Por lo tanto, lo que pasa este año es que en la práctica pasa el liderazgo abierto del derrocamiento del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro a Washington. Hoy día nadie duda de que Washington lo que quiere es que caiga el gobierno de Nicolás Maduro. Ese es ahora que no lo ha conseguido por muchos motivos, lo que sea, pero esa es la constancia. Por lo tanto, no tiene la fuerza interna como para conseguirlo a través de la Fuerza Armada o ese tipo de elementos. De manera que es un buen augurio para América Latina, tal vez, ¿eh? Que esto es que digamos que un gobierno de raigambre popular perdure de esta manera. Bueno, en la práctica eso. Porque, es un hecho también de que a pesar de las sanciones económicas sigue habiendo mucho apoyo, ¿eh? Bueno, exactamente. Yo creo que
lo más importante quizás del proceso, interesante para América Latina, incluso la directora ejecutiva de la CEPAL lo señalaba en 2017, digamos que la crisis económica no tiene una ligación con lo que sería una destrucción o un abandono de los programas sociales. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina cuando bajaron los precios de materias primas, en el caso de Venezuela se mantiene el programa social. Se mantiene el programa social. Y educación, digamos, salud. Ha desarrollado hoy día, por ejemplo, nadie puede decir, el FMI hablaba de que este año iba a haber una inflación de varios millones de porcentaje. Claro, así es. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que se ha producido es que se ha desarrollado una economía informal. Ha surgido una especie de economía social, una especie de economía solidaria. Incluso se crearon los comités locales de abastecimiento y producción que venían a perfeccionar o adecuar lo que son las misiones o los programas sociales que había desarrollado el gobierno. Y esto hace entonces que en la práctica se mantiene un lazo estructural entre el gobierno. Ahí hay un debate, por ejemplo, es que se está construyendo un poder popular o es que se está desarrollando un modelo clientelista, como que ha ocurrido en otros procesos en América Latina, como digamos incluso lo que pasó después de la Revolución Mexicana, ¿no? Que se desarrolla una ligazón entre el gobierno y sectores populares en una relación clientelista, que aquí se está desarrollando otro tipo. Eso todavía no está claro, pero lo importante es que es dinámico. Y puede ser una consecuencia normal de un apoyo, simplemente se puede llamar apoyo más que clientelismo. No, pero eso explica, yo creo, el hecho de que la primera acción que se realizaron el 23 de enero cuando se declaró presidente Juan Guaidó, incluyeron barriadas populares. Pero la última, digamos en abril o lo que sea, ya no incluye barriadas populares. Vale decir, hay una dificultad de parte de la oposición de mostrar. Y quizás el elemento más claro es que, si mal no recuerdo, el 31 de enero Guaidó presentó su plan. Y ese plan propone privatizaciones, propone venta de empresas petroleras a intereses de multinacionales. Por lo tanto, en realidad no hay nada que se ofrezca a los sectores populares, no hay un plan fuera de, digamos, a nivel político se supone una mayor democracia, claro. Pero esa democracia no incluye a lo que sería el Partido Socialista Bolivariano, digamos, para ir a la elección, porque supone que se vaya Maduro y que se haga la elección entre quién, no está muy claro en lo que... Por lo tanto, la posibilidad de diálogo que hay no existe, y Estados Unidos está parando cualquier posibilidad de diálogo. Ha habido intentos, Juan Guaidó, desde que asumió su presidencia encargada, se ha negado cualquier negociación con el gobierno y fracasó la última que fue desarrollada por el gobierno de Noruega. Sí. Y digamos que en la práctica, ¿por qué? Porque se insiste que no puede haber negociación con una dictadura y por lo tanto se desconoce que hay una parte importante de la población que apoya al gobierno. Entonces la salida debe incluir los diferentes sectores, por lo tanto no hay otras iniciativas como la de Montevideo que se llamaba o incluso la de la Unión Europea. Todas esas iniciativas no han tenido ninguna posibilidad de realizarse. ¿Por qué? Porque existe el veto de Washington a cualquier salida negociada por el momento. Muchas gracias, Marcelo Soler Vicens, por este análisis sobre Venezuela. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Hasta pronto.